Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre las paredes y los techos verdes. ¿A qué me refiero cuando hablo de que estos son verdes? Con verdes no me refiero a que literalmente el color sea verde, aunque de alguna manera sí lo sea. Me refiero más a que es algo natural y que tiene plantaciones en sí. Un techo o una pared con plantaciones no es algo muy común de ver. Sin embargo, quizás la mayoría de las personas que están viendo esto ya han visto alguna en algún restaurante o en alguna estructura cualquiera. Pero, ¿a qué se viene con esto? Con las paredes y los techos verdes podemos comprender que se puede luchar contra ¿qué? El calor, el calentamiento global en sí. ¿Y de qué forma? ¿Cómo esto puede llegar a afectar en cómo se mueve el calor mediante estas estructuras? Vamos a dar un ejemplo. Una casa que tiene uno de estos techos verdes, digamos, regula el calor, pero ¿de qué manera? Pasa que el calor es regulado por las plantas que estén creciendo ahí. Y sí, esto viene funcionando como un jardín implementado arriba del techo de la casa. ¿Y de qué manera? Vamos a ver un poco la estructura. La casa tiene su techo normal y corriente como cualquier otras casas tienen. Este techo después tiene algo que va a sostener la humedad que va a venir de esa planta que va a haber arriba, algo como una jaula. Después de esto va a venir ese tipo de esponja que va a absorber la humedad que ésta produzca en exceso. La planta que ya no necesite aquella agua, aquella humedad, va a estar en la esponja y puede volver a absorberla en caso de volver a necesitarla. Y después de esto, ¿qué viene? Después de la esponja viene la tierra, o el lugar en el que este va a ser plantado. Si hablamos de plantas un poco más desérticas como un cactus, puede llegar a ser arena o en algunos casos grava. Pero en este caso, tomemos a la tierra como ejemplo. En esta tierra, lo que viene siguiente, la capa que sigue, son las plantas en sí. Pueden ser flores, pueden ser muy amplias y cubrir todo el techo de la casa o cubrir solo una pequeña sección. Esto viene siendo no expansivo. En cambio, si toda la casa está cubierta por este techo, sí se está hablando de un jardín en el techo expansivo, un techo verde expansivo. Y ya que hablamos de cómo están estos constituidos, ¿qué tal de las paredes? ¿Es acaso lo mismo? Sí, pues puede algunas plantas crecer de manera vertical, digámoslo, como una pared. Tales pueden ser las plantas como vienen siendo las lianas. Estas lianas van a funcionar casi exactamente como arriba, sin embargo no van a ser la misma planta y van a crecer con más facilidad en las paredes. Los techos y las paredes verdes, ¿en qué pueden llegar a ayudar además del calor? Bueno, vamos a ponerle un nombre a esto que viene siendo el efecto isla. El efecto isla es aquello que absorbe absolutamente todo el calor en una zona urbana y pues simplemente empieza a contribuir más al calentamiento global. Este es el efecto isla y para combatirlo se utiliza esta alternativa en lo que dije, zonas urbanas, tales vienen siendo ciudades, por ejemplo, ya que si una ciudad tiene este incremento en la temperatura, como no puedes llegar a ser tal en una zona rural, entonces sí se tienen que tomar alternativas como esta para empezar a combatirlo de una manera que la ciudad no sea tan caliente y al mezclarse un poco con lo rural, un poco lo digo porque es tan solo un techo y una pared, pero si se repite en varias casas o en edificios, entonces puede llegar a contrarrestar un poco de este calor que viene llegando, bajando así las temperaturas y bajando así también el calentamiento global. Entonces siempre hubo maneras algo simples para contrarrestar el calentamiento global y apenas las estamos descubriendo, pero eso es algo muy bueno que si se sigue practicando y se sigue practicando muy continuamente, entonces pues muchísimo mejor y de esta manera en las zonas urbanas ya no va a haber tanto calor como antes se solía producir en estas que son una de las más grandes generadores de calentamiento global después de las fábricas. Nos vemos en la próxima Acción con Valor.